Políticas en Línea, el podcast, es una producción de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica. Costa Rica, históricamente ejemplo de estabilidad democrática en América Latina, se prepara para nuevas elecciones. Pero algo se mueve bajo la superficie. El cansancio ciudadano, el voto que se aplaza, la confianza que se erosiona, la expectativa que se debilita. ¿Estamos frente a una democracia en tensión o ante una ciudadanía que está buscando otras formas de hacerse escuchar? Hoy conversamos con Hugo Picado León, abogado, politólogo y magistrado suplente del Tribunal Supremo de Elecciones, pero además el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Bienvenido a Políticas en Línea, don Hugo. Gracias por aceptar nuestra invitación, sobre todo en este momento de tantísimo trabajo para ustedes. Gracias, Cintia. Es un placer conversar con usted y con todas las personas que siguen este podcast. Don Hugo, y justamente hablando de las personas, yo quisiera que comenzáramos hablando de los votantes. Bueno, también de usted y de mí, ¿verdad? Que somos ese grupo de personas que van a elegir un nuevo presidente, un nuevo Congreso. En estos últimos años, ¿verdad? Nuestros procesos electorales han alcanzado niveles de abstencionismo muy, muy altos. Desde la lectura del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿qué nos dice este silencio en las urnas y qué podemos hacer? Cintia, el Padrón Nacional Electoral cerró el 1 de octubre pasado, como lo dispone la Constitución y la ley. Seremos cerca de 3.700.000 costarricenses que quedamos inscritos en el Padrón Nacional Electoral y que podremos ejercer el voto. Estos son 3.700.000 electores. No es lo mismo ser elector que ser votante. El elector es la persona inscrita en el Padrón Nacional Electoral. El votante es el elector que de manera efectiva el día de las elecciones va a emitir su voto. ¿Qué hemos visto en el comportamiento electoral costarricense durante los 75 años de historia del Tribunal Supremo de Elecciones y de estabilidad constitucional que nos caracteriza en la región y en el mundo? Que bueno, en la década de los 70, posterior a la guerra civil del 48, la participación electoral fue baja. Tuvimos abstencionismo por encima del 35%, y eso obedece pues precisamente a que eran elecciones en una sociedad muy fracturada y donde varios de los líderes políticos de la década de los 40 estaban exiliados fuera de Costa Rica. Pero a partir de la década de los 60 y hasta 1994, Costa Rica vivió un largo periodo de alta participación electoral. ¿Qué tan alta? De un 80%. Wow. Es decir, imagínese, el abstencionismo se mantuvo en el orden del 20%, inclusive en las elecciones de 1974 el abstencionismo apenas alcanzó un 16%. O sea, un número récord para cualquier democracia. Claro, un número récord, usted lo dice bien, para cualquier democracia, porque inclusive en Sudamérica que hay sistemas de sanción por el no voto y de sanciones muy graves para quien no vota, apenas y con muchos costos alcanzan esos niveles de participación, ¿verdad? Del 80%. Nosotros, sin tener sanción al no voto durante esas décadas de 1960 hasta la década de 1990, hasta mediados de la década de los 90, tuvimos esos niveles de participación. Algo comenzó a cambiar a partir de 1998 y fue que en el año 98 damos un salto de 10% de aumento de abstencionismo, más bien una caída de un 10% en participación. Pasamos de ese histórico 20% de abstencionismo a un 30%, con una participación del 70%. En un periodo muy corto. En 4 años, sí, en 4 años. En una elección. Sí, y a partir del año 98 y en adelante se consolidó la participación electoral en Costa Rica con esa nueva tendencia de entre 30 y 35% de abstencionismo,
Y en la última elección presidencial, que fue una elección, es cierto, bajo la influencia todavía de la pandemia, fue una elección pospandémica, pero todavía con medidas de salud importantes y demás, y restricciones, el abstencionismo alcanzó un histórico 40% en primera ronda de elección presidencial, que es lo más alto que hemos registrado en 75 años. Es decir, hay una curva ascendente a partir del nuevo milenio, una curva donde crece el abstencionismo y en esa medida disminuye también la participación electoral. Don Hugo, y esto es grave para Costa Rica, ¿verdad? Para nuestra democracia. Es un fenómeno también que no es tan aislado, o también yo quisiera preguntarle qué expresa, ¿es desinterés, es desilusión, o más bien es como una nueva forma de mostrar, entonces, inconformidad quizás con los partidos, con los gobiernos? Número uno, es preocupante para el Tribunal Supremo de Elecciones, es negativo, es malo que la gente no vaya a votar. El tribunal prepara los comicios habilitando todas las posibilidades de votación para las 3.700.000 personas que deben emitir su voto y garantizamos que va a ser así y garantizamos que cada voto vale, como ha valido en los últimos 75 años, cada voto cuenta. Y desde luego es motivo de preocupación. Número dos, sí es un fenómeno global, sí es un fenómeno que no solamente se da en Costa Rica, en las democracias avanzadas del planeta y en las democracias con más de 50 años, que por cierto no son muchas, Cintia, somos un país privilegiado en ese sentido. Que sigamos siendo, por favor. Y que sigamos siendo, sí. El 72% de la población mundial no sabe lo que es elegir a su gobernante, 72%, según el índice de la democracia de idea internacional recientemente publicado, y concuerda con datos de otros índices como el de variedades de la democracia o el índice de la democracia del proyecto de democracia global. En fin, somos un país privilegiado, pero las democracias consolidadas tienden a incrementar niveles de abstencionismo. Entonces sí damos por sentadas las cosas. Sí, ya suponemos que nada puede ir para atrás, suponemos que las democracias ya las obtuvimos y nadie nos las va a quitar, y eso no es cierto. La tendencia global en los últimos 20 años es que hay cada vez menos democracia y cada vez más autoritarismos, es decir, que le limiten a usted la participación de asociación, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de formar partidos políticos y hasta la libertad de votar. Entonces, la democracia hay que defenderla. Y si bien la democracia es mucho más que elecciones, claro, no hay democracia sin elecciones. Un primer requisito para tener democracia son las elecciones y que la ciudadanía participe. En tercer lugar, mencionaba usted motivos por los cuales se puede incrementar el abstencionismo. Si es que estamos cambiando como sociedad, y después vamos a hablar de los jóvenes y su participación en el voto también. Porque todas las razones que usted decía, el desencanto con la política, la indiferencia, la apatía, la falta de contacto con los partidos políticos, todas esas son razones y todas son ciertas. Si algo hemos aprendido desde el estudio del comportamiento electoral y del abstencionismo a nivel global y a nivel de Costa Rica, es que el abstencionismo nunca es monocausal, nunca se debe a una causa. Cuando alguien dice, es que el abstencionismo creció en Costa Rica por tal razón, siempre esa afirmación es equivocada. El abstencionismo no se debe a una razón. ¿Por qué? Porque son muchos cientos de miles de personas que no van a votar el día de las elecciones, y cada una tiene su razón, claro, y su razón es diferente. Una porque está enferma, otra porque es adulto mayor, otra porque no hizo el traslado electoral, otra porque ese día tuvo que atender una situación familiar. En fin, hay N cantidad de razones. O alguna otra que simplemente dice, no voy a ir.
Sí, y ¿verdad? simplemente es una decisión política que Exacto. también es una posibilidad, pero es una entre muchas, ¿verdad? Entonces, por esa razón también, este, eh, el, el atacar, el detener el problema del abstencionismo, el superar el problema del abstencionismo es un reto complejo, porque al Ujú. fin y al cabo la decisión depende de cada persona, Sí, la finalmente, decisión depende de cada individuo. aunque las motivaciones sean multicausales, al final dependen de un individuo. Y Así usted es. acaba de decir algo muy interesante que es la razón política. Y yo tal vez ahí quisiera que, que usted, digamos, desde las investigaciones y también pues, su experiencia, pudiera hablar un poquitito sobre cómo el costarricense de los últimos tiempos, ¿verdad? Y tal vez los jóvenes se están relacionando con la política. Y quizá también ahí haya como una de esas causas que lo llevan a decidir no acercarse a las urnas. La sociología explica que los sistemas de partidos surgen de clivajes, que son rupturas sociales. Costa Rica experimentó un clivaje y una ruptura social muy profunda en la década de 1940, que Ujú. desencadenó en una guerra civil, que es lo más violento que puede existir en una comunidad política, hermanos a hermanos haciendo la guerra. Esto dividió a la sociedad política costarricense en dos bandos: Ujú. el liberacionismo, que terminó siendo el ganador de la guerra civil, y el antiliberacionismo, que tuvo diferentes nombres, diferentes formas en las décadas siguientes, en toda la segunda mitad del siglo XX, pero que era un bloque también bastante homogéneo, al punto que Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por contar con un sistema de partidos predominantemente bipartidista Ujú. y partidos muy presentes en la vida social y en la vida política, lo cual generaba niveles de alineamiento partidario altísimos. Claro. Es decir, todavía en la década de 1990, estamos hablando de 50 años después, casi 50 años después Ujú. de la Guerra Civil, si se hacía una encuesta y se le preguntaba a los costarricenses con cuál partido político se identifica usted, el 94% de las personas se identificaban o con Liberación Nacional o con la Unidad Ujú. Social Cristiana. Y lo decían. Y lo decían, Ujú. Ujú. aún fuera de proceso electoral. Un 2% se identificaba con algún otro grupo político, partido comunista, un partido alternativo. Y el 4% era el que decía: no me identifico con ningún partido. Está en inicios de la década de 1990. Ese 4%, Cintia, normalmente definía las elecciones. Claro. Y por eso también las encuestas en esos años eran muy precisas, porque Ujú. la variable era un 4% aproximadamente. ¿Qué empieza a ocurrir a partir de 1998? Dirían los sociólogos políticos, el clivaje de 1940, de la Guerra Civil del 48, se empieza a diluir. ¿Por qué? Por razones generacionales. Ujú. Ya para 1990 había una enorme cantidad de población joven que nació en los 60s, en los 70s, en los 80s, que no vivió la Guerra Civil, que no tenía aquella marca, aquel recuerdo, más allá de lo que contaran los papás o los abuelos, Abuelos. Ujú. y para los cuales aquella división tan marcada empezaba a carecer de sentido. Luego, pues, curiosamente, esta dilución del clivaje coincide con las presidencias de los dos hijos de los grandes caudillos de la Caudillos. década de los Ujú. 40, ¿verdad? Las presidencias sucesivas de Rafael Ángel Calderón Fournier y de José María Figueres Olsen, los hijos del doctor Calderón Guardia y de don Pepe. Sobre Y los que habían fuertísimas presiones, ¿verdad? Expectativas y cosas. claro, 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 ahí estaba puesta toda la mística, los recuerdos, la visión de los abuelos, el sufrimiento de los padres y las expectativas de los hijos y de los nietos de la Guerra Civil del 48 respecto a cómo iba a ser. Pero se viene el cambio de milenio, y a Ujú. partir del cambio de milenio lo que empieza a observarse son varios factores. Número uno, el desalineamiento partidario. Año con año, cada vez más gente que
termina siendo a finales del siglo XX un 4%, ese 4% de gente que decía, yo no voy con ningún partido, no me identifico con ningún partido, hoy en día es el 80% de la población. Es un cambio brutal, de un 4% a un 80% en 25 años. Y eso no fue un proceso de un día para otro, Sí. ha sido un proceso paulatino y consecutivo y constante. Y esa relación con la política en general, pues comienza en los partidos. Por Comienza con supuesto. la alineación de los partidos. Sí, porque Hay una también... responsabilidad altísima de los partidos y de la gente. Bueno, sí, pero bueno, ¿quiénes operan los partidos? Al fin y al cabo la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos. O sea, los partidos no vienen del planeta Marte, ni son extraterrestres, ni son... No, son partidos conformados por ciudadanía. ¿Qué empieza a ocurrir? Claro. La ciudadanía empieza a identificarse cada vez menos con dos grandes partidos políticos con los que siempre había estado identificado y empieza a crear nuevos partidos. Y no solamente eso, se empiezan a crear nuevos partidos, pero también la gente empieza a votar por nuevos partidos. Y empieza de lado al lado de un proceso de fragmentación del sistema de partidos, donde pasamos de un sistema bipartidista, predominantemente bipartidista, a un sistema multipartidista, se da un proceso también a la par de fraccionamiento del voto. Claro. Son elementos ligados, el desalineamiento partidario, que es esa sensación de que yo no pertenezco a un partido político necesariamente o no me identifico con ninguno. Segundo, la creación de nuevos partidos. Como no me identifico con ningún partido, no me gustan los que hay, creo un nuevo partido político, me organizo con un grupo de amigos o simpatizantes y creo una nueva agrupación. Y en tercer lugar, la fragmentación en el voto es ese momento en que las personas electoras dicen, bueno, voy a darle mi voto a este partido nuevo. Y todo eso es un proceso que ya lleva 25 años. En el camino, desde luego, los partidos políticos han cambiado mucho. Ya no son aquellos partidos de los años 50, 60, 70 con una carga ideológica fuerte, con procesos de capacitación muy intensos, donde había un cemento ideológico que movía a los partidos políticos en Costa Rica y en el mundo, sino que los partidos políticos han tendido a convertirse, como los describe el profesor Manuel Alcántara en escritos de inicios de los 90, en máquinas electorales. Ya partidos políticos que tienen menos peso en la vida cotidiana de la población. Que son casi que para la elección. Y que se activan en la elección. Que se activan inclusive contratando empresas de mercadeo que ni siquiera ideológicamente van con ellos, simplemente les venden un servicio. Claro, sí, como. Y esto pues tiene su peso también en cómo la ciudadanía se crea lazos o vínculos con las élites políticas, ¿verdad? Claro. Con los ciudadanos que dan el paso adelante y se involucran en la política. Claro, y bueno, y llegamos en este panorama, ¿verdad? Como usted dice, a ese multipartidismo, a que tenemos en este momento 20 candidatos presidenciales, ¿cierto? Bueno, en este momento se está precisamente en este instante en el momento en que los partidos políticos deben inscribir sus candidaturas. Entonces, en los primeros 15 días hábiles de octubre se da este periodo, finalizando la primera quincena de octubre, ya a la altura de la segunda quincena de octubre, sabremos en concreto, en definitiva, cuántos candidatos habrá, pero van a ser muchos, definitivamente. Se estima que habrá unos 20. Hace 4 años tuvimos 25, en esta ocasión tendremos unos 20, pero para hablar de fragmentación partidaria habría que decir, Cintia, que el número de partidos políticos en Costa Rica al día de hoy es de 160. 160 partidos constituidos, sí, digamos. Que la mayoría son de escala cantonal, es decir, partidos que participan solo en las elecciones municipales. Pero hay partidos de escala provincial y hay partidos de escala nacional.
Sí. Esto significa que en un país pequeño como el nuestro hemos tenido un proceso continuo de fragmentación del sistema de partidos. Y bueno, me imagino que tiene su lado bueno y su lado complejo, digamos. Pero eso va a ser otro tema porque si no se nos hace muy largo. Va a tener que regresar con nosotros a conversar Encantado. sobre esa parte. Porque quería tal vez llegar un poco pues a la elección que tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Con todas estas complejidades que usted ya nos ha explicado. Pero además con una adicional que tiene que ver con pues la forma en la que estamos conversando, incluso, ¿verdad? En la forma que nos estamos informando sobre los procesos y tomando la decisión de votar, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, en medio de este contexto, ¿verdad? ¿Cómo se prepara el tribunal para, para proteger a nosotros los votantes, a la democracia costarricense, en este proceso de como desinformación que puede haber con todas las complejidades que tenemos hoy a la hora de comunicarnos? La desinformación es mentira, es una mentira. Lo novedoso es que esa mentira hoy en día es mentira intencional y es mentira que tiene como objetivo manipular a las personas con diferentes finalidades, pero bueno, lo que nos interesa ahorita y lo que estamos hablando es la desinformación en materia política y político-electoral. Esto es una amenaza global, Cintia, no es solo un problema que está enfrentando la democracia costarricense. Si uno atiende a actividades, congresos, coloquios que se celebran en todo el mundo sobre temas de democracia, el gran tema hoy es posverdad, desinformación, la incursión de las redes sociales y la inteligencia artificial en la política, criptomonedas, en fin, la influencia de la tecnología en las democracias. La tecnología es una herramienta y como una herramienta es positiva y es útil. Uno puede con un martillo pues pegar clavos y construir una casa, pero también con un martillo uno puede machacarse un dedo si no se utiliza bien el instrumento, la herramienta. Y eso requiere un aprendizaje. Sí. Por eso, para el Tribunal Supremo de Elecciones, uno de los grandes retos ha sido incorporar en nuestra agenda educativa el tema de la formación de una ciudadanía digital responsable. Y comenzamos con esto hace ya 6 años, desarrollando talleres presenciales que poco a poco fueron dando cuerpo a un curso virtual que tenemos ahora, que es un curso virtual gratuito, diseñado para toda la ciudadanía. Nada más entran a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, digitan ahí en el buscador Ciudadanía Digital Responsable, les va a abrir el curso, se matriculan sin mayor requisito, hay que poner el nombre, un correo electrónico para habilitarles el curso. Y ¿qué trata ese curso? Trata varios temas básicos. Primero, entender eso, que la tecnología es una herramienta, pero que también tiene sus riesgos. Entonces comenzamos hablando de la huella digital, que no es la huella de nuestros dedos, sino esa huella que nosotros dejamos en el Internet cada vez que usamos nuestro teléfono celular, cada vez que encendamos, aunque sea por un segundo, nuestra computadora, nuestro iPad. Cada vez que hablamos. Cada vez que hablamos, claro. Nuestro celular nos escucha. Desde luego, claro. Desde luego que nuestro celular nos escucha. Y hace un perfil de nosotros, ¿verdad? Esa tecnología existe ya. Entonces, no solamente estamos, voy a usar esta palabra entre comillas, no solamente somos espiados por nuestros teléfonos celulares, sino que nos hacen un perfil psicológico muy, muy preciso. Y no debemos ser ingenuos en cuanto a ello, ¿verdad? Debemos saber que eso existe, que eso es así, que todo lo que hagamos en el Internet deja una huella y es una huella personal. Es la huella de lo que yo hago en Internet. Segundo, hay toda una serie de reglas sobre higiene en el uso de las redes sociales para evitar tratar de reducir el fraude digital, que es el delito que más ha crecido en Costa Rica en los últimos 10 años, se ha disparado.
Ya no son tanto los robos o otro tipo de delitos, no, el fraude digital es el más común y, y que es cada vez más sofisticado, porque ahora hasta con inteligencia artificial Simulan pueden, voces, claro, simulan sitios. todo. Mm. Pueden tomar una imagen tuya, un podcast, Sí, como podcast, este. lo meten en inteligencia artificial y te ponen, Cintia, a decir cualquier cosa, o a mí a decir, a llamar a mis familiares y a decirles, miren, tengo un problema, deposítenme 1 millón de colones, y resulta que era un fraude, era una Claro, estafa. claro. Entonces, la segunda parte del curso va sobre esas reglas de higiene en el mundo digital. La otra parte del curso ya entra concretamente en lo político, Ujú. ¿verdad? Entonces, entender que en el mundo de la política siempre han existido muy buenas intenciones, siempre la mayoría de personas que ingresan en política ingresan con intereses altruistas, con querer ver una sociedad mejor, pero los seres humanos somos seres humanos y siempre lo seremos, y siempre hay malas intenciones y siempre hay gente que utiliza la mentira sin ningún tipo de reparo, y al tener en sus manos herramientas digitales como las actuales, herramientas tecnológicas, pues el riesgo de la posverdad y de la desinformación es más grande que nunca. Claro. Entonces, una ciudadanía digital responsable debe ser una ciudadanía que no se crea todo lo que ve en Internet, que no se crea todo lo que ve en redes sociales, que tenga claro que por la huella digital que cada una y cada uno vamos dejando, los propios algoritmos de la web nos van enviando la información que mueve nuestras emociones, para bien y para mal. Aquello que Así nos es. emociona o aquello que nos enoja, que nos enerva, que nos hace reaccionar, que nos hace poner un like o un Ujú. unlike o un Claro, no me un no gusta. me gusta. Eso Ujú. es lo que el algoritmo me sigue enviando. Y a partir de ello, el otro tema es la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de no retuitear, de no darle like, de no reenviar información que no esté contrastada. Que no esté Porque, verificada. ¿qué Ujú. ocurre? Que la información falsa se viraliza 9 9 veces. veces más rápido que la información verdadera. Sí, que la Entonces hace información un daño verificada. enorme. Es Claro. decir, la mentira vuela, mientras que la verdad va pasito tuntum. No Ujú. ser parte de esa mentira es parte de ser una ciudadanía digital responsable, ejercer una ciudadanía digital responsable en democracia. Claro, y además la única forma de saber si esto que estoy consumiendo es mentira o verdad es cuestionándome y Así buscando nuevas es, fuentes así es. y Contrastando, claro. contrastando, exactamente. Entonces, sí es un grandísimo reto porque también ustedes pues desde el tribunal están siguiendo ese tipo de publicaciones que puedan confundir a la sociedad, digamos, en medio de una toma de decisión con este curso, bueno, incluso con esta conversación que estamos Así es. teniendo, ¿verdad? Que se vuelve una cosa incluso una tarea incluso más fuerte en estos meses, y pedirle a la gente pues que esté más atenta de estos mensajes que finalmente son para formar. Pero además, yo quisiera que usted pueda hablar y aprovechar, digamos, este espacio para incluso poder decirle a la gente, ¿verdad? A esa gente que siente que su voto no importa y que por eso no va, o que su voto, aunque vaya, no va a cambiar nada, ¿verdad? ¿Cómo recobramos esa esperanza en medio de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Este panorama. ¿Cómo recobramos la confianza, la esperanza y las ganas de levantarnos ese día de las elecciones a ir a vivir esa fiesta cívica? Porque es una fiesta. Mire, la decisión de voto es individual, pero los efectos del votar o no votar son colectivos. Cuando usted vota, está tomando una decisión sobre lo que usted quiere para usted, lo que usted percibe que es positivo para usted, pero sobre todo lo que es positivo para la comunidad, y tiene ese efecto.
Si usted decide no votar, que es una decisión meramente individual, en nuestro régimen jurídico no hay manera de obligar a un elector a que vaya a votar, puede hacerlo, pero tenga claro que esa decisión de no participar le afecta a usted y afecta a la comunidad. Hay algunos ejemplos bastante claros de eso. Hace unos años en Gran Bretaña, en Reino Unido, se convocó a un referéndum para tomar una decisión de si Inglaterra debía o no seguir en la Unión Europea. Fue una decisión de referéndum motivada en razones políticas de un primer ministro que lo que quería era reforzar su mandato, y de manera inesperada hubo una altísima tasa de abstención de la población joven. Votaron personas más que todo adultas mayores movidas además por resentimientos con respecto a la Unión Europea y demás. Y la decisión final fue salir de la Unión Europea. Por muy poquito se tomó esa decisión. Principales afectados, los jóvenes. Claro. Los jóvenes que no fueron a votar. Los jóvenes que se sentían contentos con programas como Erasmus, que les permitía hacer parte de su carrera universitaria en cualquier otro país de la Unión Europea, aprender nuevos idiomas, interactuar con y gozar de los beneficios de la ciudadanía europea y demás. En fin, el no votar tiene efectos. Y el no votar es también una falta a una ética ciudadana. No está rompiendo, no está quebrantando usted ninguna norma si no va a votar. Pero tenga muy claro que en democracia votar es un deber cívico, es una obligación. La ciudadanía no es solamente un conjunto de derechos. También hay obligaciones. Pero es un conjunto de obligaciones y una obligación básica, un deber cívico fundamental suyo, persona costarricense que me está escuchando, mayor de 18 años, inscrita en el registro civil. Un deber suyo y mío es ir a votar el día de las elecciones. ¿Por quién? Por quien usted quiera. ¿Hay opciones? Por supuesto hay opciones. Tendremos 20 candidaturas a la presidencia. Muchas. 20 o más, ¿verdad? Pero y tendremos muchísimas candidaturas más para la Asamblea Legislativa. Infórmese. Dé un paso adelante. Tome su rato, infórmese. Alguna de estas 20 candidaturas tiene que estar más cercana a lo que usted piensa, a lo que usted sueña, a lo que usted desea para su comunidad y para usted mismo. Entonces, aprovecho para motivarles a ejercer un voto informado. Gracias, don Hugo. Gracias de verdad por estos minutos, esta conversación y por ese último mensaje: a votar, a informarnos, a ser ciudadanos responsables y además a tener una higiene digital, que me encantó ese concepto, porque en estos tiempos, pues, desde donde nos vamos a informar es desde los medios que tenemos a mano, pero entonces también cuidemos, ¿verdad?, esos medios por donde nos informamos. No tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Políticas en Línea. Políticas en Línea es una revista digital que analiza las nuevas tendencias de la política con perspectiva en democracia, seguridad e innovación. Gracias por escuchar.